¿Qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a una sesión más. Soy Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Mi nombre es Alejandro Pérez y en esta ocasión tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar actividades para seguir aprendiendo. Todo esto con un recurso que les apoyará para continuar con su aprendizaje. El nombre de esta sesión es Textos que presentan textos, y a la distancia, pero en compañía de ustedes donde quiera que se encuentren y deseando que sea desde la seguridad de su hogar, revisaremos información para identificar características y función de textos introductorios. Esto como parte del proceso que se sigue al analizar e identificar la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Antes de iniciar, les recordamos que es indispensable atender a las recomendaciones que debemos seguir. Continuemos cuidándonos. No olvidemos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. En caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos mantener la sana distancia. Nuestra salud es lo primero. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. ¿Ya hicieron algo de activación física? Recuerden que activándonos vamos a sentirnos mucho mejor. Les invitamos a estar atentos durante la sesión, ya que antes de concluirla, plantearemos un reto que les ayudará a reforzar lo aprendido. Para esta sesión de textos que presentan textos, los materiales que vamos a necesitar ya los conocen y son cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les sugiero que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No se vale quedarse con ninguna de ellas, así podrá resolverlas posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al realizar y reflexionar en torno a los retos que aquí les propondremos. Preparen sus materiales, que estamos por comenzar. En esta sesión queremos hacer un recuento de los diversos textos introductorios que ustedes ya conocen y que han leído, así como también de algunas de sus características. Por ello, hemos titulado a la sesión Textos que presentan textos y además les traemos una actividad para repasar los aspectos más importantes. Les pedimos que pongan mucha atención, pero sobre todo que disfruten con nosotros la sesión. Durante las actividades aprenderemos juntos sobre qué son y cuáles son algunos de los textos introductorios que existen, así como algunas de sus características. Para ello, como mencionó el profesor Alejandro, les pedimos que tomen nota de las preguntas e intenten contestar junto con nosotros. Si desconocen la respuesta correcta, aquí se las diremos. El juego que a continuación les presentaremos recibe el mismo nombre de la sesión, Textos que presentan textos. En esta actividad participan 5 estudiantes como ustedes, de tercer grado de secundaria, que quisieron afrontar el reto y demostrar sus conocimientos adquiridos en esta estrategia. Pero, ¿cómo se realizará este juego? Bueno, cada uno de los participantes dará lectura y respuesta a las preguntas. Las respuestas incorrectas se iluminarán de color morado y eso indicará que es un error. En todos los casos, analizaremos cada respuesta para tener la certeza de que todas sean correctas. ¿Listos? ¡Comenzamos! La primera participación es de Rebeca, con la pregunta... Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes propuestas no puede ser considerada para un florilegio? Respuesta: textos inéditos, porque si no ha sido publicada, tampoco puede ser recopilada. Y su respuesta es correcta. Recordemos que las antologías son compendios de textos con características en común, es decir, los textos que las integran comparten rasgos distintivos y ello justifica su inclusión. Los rasgos que comparten estos textos pueden ser de carácter general, por ejemplo, el género, cuentos, leyendas, mitos, poemas, fábulas, obras de teatro, canciones, ensayos, hasta una elección más específica, como cuentos fantásticos, cuentos de aventura, cuentos de terror, etc. Al abordar el estudio de estos textos introductorios, recuerden que nos centraremos justamente en una antología. La palabra proviene del griego anthos, que quiere decir flor,
y legains, que quiere decir escoger. Así, originalmente, se usaba para designar una selección de flores para un ramillete. Por lo anterior, ustedes observaron en la pregunta la palabra florilegio, que también significa selección de flores. Ahora es el turno de Rubén, que se prepara y da lectura a la pregunta número 2, referente a los prólogos. Las siguientes frases, ¿cuál es falsa? Debe ser escrito por el autor, ya que no necesariamente el autor lo debe de escribir. Incluso hay una persona llamada prologuista. Acertado. Concentrémonos por lo pronto en este texto introductorio, el prólogo, el cual puede ser escrito por la autora o el autor de la obra o bien por una tercera persona. Cuando sucede lo primero, nos vamos a encontrar con un texto que explica un proceso creativo y que reflexiona sobre el arte mismo de la escritura, estableciendo una relación de complicidad con el lector. Cuando el prólogo es escrito por otra persona, es decir, por un prologuista, este suele presentar al escritor, caracterizar su obra y realizar una breve crítica o reseña sobre el texto. La elección de la persona que escribirá el prólogo puede depender del propio autor o de su editorial. Importante decisión, pues esto puede marcar una gran diferencia entre el número de lectores que se interesen. Muy bien. Pamela, es tu turno. Te escuchamos. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un texto no considerado como introductorio? Prefacio, advertencia. Porque el prólogo lo estamos viendo como texto introductorio y porque pre va antes. Bueno, pues aquí nos salió una respuesta incorrecta. El razonamiento parecía muy lógico. Pamela se dejó llevar por la palabra prólogo, que es el texto introductorio de la pregunta anterior. Sin embargo, aquí aparece el epílogo, que es la parte final de una obra. Por lo tanto, no es un texto introductorio. Pero no te desanimes, puedes seguir intentando, anota la respuesta correcta y concéntrate para la siguiente. Si allá en casa ocurrió algo similar, tengan presente que estamos aprendiendo juntos y que esta actividad fortalece nuestro conocimiento. Regresando al tema, hay que recordar que desde el surgimiento de la imprenta hasta ahora, en la actualidad, la mayoría de los libros contienen textos introductorios, que como ya los conocen, son prefacios, dedicatorias, presentaciones, reseñas, advertencias, notas preliminares, prólogo, preámbulos. Y existen otros, según sea el género o el área de conocimiento del que trata el libro. Bien, vamos avanzando. Emiliano, ¿estás listo? La introducción se redacta al finalizar la redacción del texto, ya que conoces completamente la obra que vas a presentar. Muy bien. Es importante tener en cuenta que la introducción siempre se escribe una vez que la obra está terminada. Escribir esta parte del texto al final del proceso de redacción indica que sabemos lo que contendrá ese texto y cómo se estructura, para garantizar que no se nos pase nada por alto. La introducción funciona como puerta de entrada o preámbulo al desarrollo, donde se aborda y analiza determinado tema o cuestión, cuyos resultados y balance serán presentados en la conclusión. En la introducción se describe el alcance de la obra y se da un breve resumen de esta. Algunas introducciones muestran antecedentes que son importantes. Al momento de leer la introducción, el lector anticipa el tema. Las introducciones aparecen en trabajos de investigación y libros literarios. De todas las formas de textos introductorios, estas son las más recurrentes. Bien, cerremos con la primera ronda y ahora es el turno de Samantha. ¿Estás preparada? Te escuchamos. ¿Quién escribe una advertencia para un texto? ¿El autor o el editor? Porque si hay alguna situación que no sea del agrado de alguna persona, cualquiera de los dos se puede responsabilizar. Muy bien contestado. La advertencia tiene como objetivo prevenir al lector sobre alguna cuestión específica que contenga el libro. Este tipo de texto suele utilizarse cuando se ha modificado una edición anterior, cuando sale a la luz una nueva impresión
o cuando la obra ha sido motivo de opiniones controvertidas o polémicas. Las advertencias literarias pueden escribirlas los propios autores de la obra, el editor o una tercera persona de renombre, quien además puede tener alguna relación con el autor y que generalmente tiene como objetivo hacer una valoración de dicha obra. El lenguaje siempre es sencillo y claro, a fin de alcanzar e influir a la mayor cantidad de lectores posibles. ¿Qué les ha parecido? ¿Vamos bien? Llegamos justo a la mitad del juego, así que pongan mucha atención. Segunda vuelta. Rebeca, es tu turno. ¿Qué función tiene una nota editorial? Datos de la editorial del texto, para que el público conozca qué editorial publica el libro. Podemos entender tu respuesta. Sin embargo, lo correcto es criterios a la hora de editar. La nota editorial se diferencia de los anteriores textos porque tiene otra función. No explica las características de una obra, sino que señala los criterios que se siguieron a la hora de editarla. Así, por ejemplo, cuando la obra completa de un autor o autora se reúne en uno o varios volúmenes, la nota editorial explica, por ejemplo, por qué se decidió organizarla de determinada manera, señalando al mismo tiempo qué ediciones anteriores se consultaron o privilegiaron a la hora de editar el texto. ¿Qué dices, maestro Alejandro? ¿Vamos bien? Me estoy divirtiendo mucho. Ahora es turno de Rubén, con la pregunta 7. ¿Cuáles son textos introductorios utilizados por razones legales durante la época colonial? Si hablamos de la palabra legales, la respuesta correcta es censura, tasa y privilegio. Muy bien resuelto. Durante el periodo colonial comprendido entre 1521 y 1821, es decir, los siglos XVI a XIX, los libros que se imprimían tanto en México como en España debían traer por razones legales una serie de textos introductorios, tales como la censura, la tasa y el privilegio, o derecho de impresión. La censura, por ejemplo, nos mencionaba que había un control sobre la producción impresa. La tasa informaba a cuánto se vendían los libros, y el privilegio es el equivalente a los derechos de autor que se manejan actualmente. Muy interesante conocer sobre esos textos. Pamela, tu participación, por favor. Prologar antologías resulta más complicado, ya que es necesario conocer los diferentes tipos de textos que existen en una antología. Aunque la respuesta puede ser variada dependiendo de la experiencia, tienes mucha razón. Una novela, por ejemplo, es una obra individual y el prólogo va a hablar específicamente de ella y de la importancia que tiene en la trayectoria de la autora o autor. Prologar una antología requiere de un conocimiento muy amplio de la tradición literaria y de una gran capacidad analítica. No olvidemos que los prólogos deben explicar por qué se han elegido determinados poemas y no otros. Además, debe apuntar características generales que puedan aplicarse al conjunto de los textos seleccionados y, dado el caso, señalar las diferencias que existen dentro de la producción de un mismo poeta o bien de una misma escuela, movimiento o periodo. Es el turno de Emiliano. Vamos a escucharlo. ¿Qué podemos hacer si debemos prologar un texto que no es de nuestro agrado? Enfocarnos en la información, ya que es lo más importante. Muy bien, difícil decisión. Realmente podría darse el caso de que no nos agrade la obra a prologar, pero recuerden que los prólogos también pueden ser críticos. Ese tipo de prólogos suele enfatizar la información del contexto en el que se produce la obra, para evitar hacer énfasis en la calidad literaria. Además, los prólogos pueden dar información que difícilmente podría encontrarse en otras fuentes. La diversión se acaba, pues hemos llegado a la última pregunta. Samantha, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cuál recomendación es incorrecta a la hora de prologar un texto? Echar a volar la imaginación, ya que sí debemos conocer el contexto y leer muchas veces la obra. Correcto. Una recomendación fundamental.
cuando nos veamos ante la misión de escribir un prólogo, ante todo, es leer muchas veces la obra a prologar y estudiar el contexto en el que se produjo para así poder situarla en su tiempo y en su tradición. Ello permite resaltar los aspectos novedosos de la obra que se presenta si el autor o autora están vivos, o bien señalar cuál es la importancia de la obra en la historia literaria si el autor o la autora ya no están vivos. No olvidemos que hay casos donde el prólogo ha convertido textos en grandes éxitos literarios. Y con esta última pregunta terminamos el juego. ¿Se divirtieron? Yo sí, mucho. Fue una buena forma de revisar los contenidos y reafirmar nuestros conocimientos. Esperamos que allá en casa pudieran consolidar su aprendizaje y tomaran notas para tener presente los textos introductorios y sus características. ¿Qué te parece si hacemos una rápida recapitulación? Perfecto, tú inicias. Una antología o florilegio es una selección, por lo que no puede contener textos inéditos, ya que, si no se han publicado, tampoco los podemos seleccionar. Los prólogos pueden ser escritos por la autora, el autor o una tercera persona. Un dato importante es que no todos los libros tienen prólogo. Los textos introductorios son los textos con los que inicia un libro y su función principal es presentar la obra y al autor. El epílogo indica la parte final, por lo que no es un texto introductorio. La introducción es una presentación del texto. Si hacemos una analogía, recuerden que no podemos hablar o presentar algo o a alguien que no conocemos. Escríbanla una vez concluido su texto y colóquenla al inicio. Una advertencia literaria tiene el objetivo de aclarar, justificar, explicar o prevenir al lector respecto de alguna cuestión específica de la obra literaria que precede. Suele utilizarse cuando se ha modificado una edición anterior, cuando sale a la luz una nueva impresión o cuando la obra ha sido motivo de opiniones controvertidas o polémicas. La nota editorial nos anticipa las razones por las que una casa editorial tomó determinadas decisiones en cuanto a la publicación de una obra. La censura, la tasa y el privilegio son textos introductorios propios de otras épocas y se ponían en los libros por cuestiones legales. Si bien redactar un prólogo puede parecer igual de complicado, sea de un texto u otro, prologar una antología equivale a conocer las obras que conformarán la antología, así como las fuentes de donde se extrajeron los textos seleccionados. Escribir un prólogo sobre un texto que no nos guste puede ser complicado. Sin embargo, valoremos la información que nos aporta el texto. Quizá no es el estilo preferido, pero seguro habrá datos muy interesantes. Y finalmente, consejos para ustedes. Lean mucho, aprendan, comprendan, investiguen, escriban, describan, persuadan, atrapen al lector, como esperamos que ustedes se hayan sentido atrapados por las maravillosas historias que los libros nos regalan. Muy bien, me parece que aprendimos mucho. Ahora, ¿qué les parece si retomamos cuáles son los textos introductorios? Hay muchos tipos de textos introductorios. Un tipo de texto introductorio puede ser la cuarta de forros. Otros textos introductorios son el prólogo, la introducción, el prefacio, la página preliminar, etc., que habitualmente están redactados por un autor distinto del autor del libro y que cumplen con la función de introducir, de acercar al nuevo lector a una obra, a una comprensión mejor de la obra en cuestión. Como ya lo tenemos más claro, hagámoslo al revés. Antes de despedirnos, leamos un prólogo de David Huerta para la antología Circo Poético. Imaginemos que un libro cerrado es un lugar a donde acudimos llevados por la curiosidad de saber qué puede haber ahí. Vamos descubriendo lo que hay conforme lo abrimos, lo hojeamos y vamos leyendo las palabras impresas en él. En ese lugar, un sitio yermo, al principio, se teje con lentitud al paso de nuestra lectura, una atmósfera llena de luces y de sombras. Más temprano que tarde, sentimos que podemos vivir a gusto. Mientras leemos dentro de ese lugar, mientras nos aposentamos en sus espacios
en sus rincones, en su ambiente, y si ese lugar es un circo, más a gusto nos sentiremos. Es lo que han querido que pase con su trabajo los antologadores de este circo poético. Reunión de varios actos de prestidigitación verbal y de acrobacias y magias múltiples ejecutados por un puñado de poetas de México. En el circo se despliegan en forma de actos fantásticos los mitos y los misterios que les son más queridos a los seres humanos. El vuelo, el dominio sobre el fuego, la amistad amorosa con los animales, el gigante y el enano, la risa. La literatura, y en especial la poesía, nos pone en contacto con esta materia mítica y lo hace con medios que todos podemos reconocer: las palabras, su sentido, su ritmo, su temperatura afectiva, palabras cargadas en cada poema, con una voluntad de creación del mundo que nos permite a nosotros, los lectores, por el arte de sus entrelazamientos, participar en esa misma recreación y emprenderla a nuestra propia manera en la intimidad de la lectura. Lo único que hace falta para entrar en él es ese interés y esa curiosidad que nos abrirán sus puertas. ¿Verdad que tomó sentido? Les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Lo anterior para que cuenten con más elementos y puedan identificar características y función de textos introductorios. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, ya se lo esperan, ¿verdad? Pues sí, les tenemos un reto. Busquen en bibliotecas digitales o en libros que tengan en casa textos introductorios, de preferencia en antologías. Elijan uno de ellos y contesten las siguientes preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿De qué se trata? Finalmente, expliquen con sus propias palabras por qué es importante leer estos textos. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Les esperamos muy pronto aquí. Hasta la próxima.